Buenas, le damos la bienvenida a todos al taller virtual de anticoncepción. Vamos a dar inicio para hablar de los métodos tradicionales que cada vez están más en desuso y posteriormente de los métodos más noveles o los más efectivos que en la actualidad se están utilizando. Cuando hablamos básicamente de anticoncepción, estamos hablando de planificación familiar. La anticoncepción, por supuesto, está directamente relacionada con el cumplimiento de esos protocolos de planificación familiar. Está demostrado ya, ampliamente demostrado, que a medida que hay progreso en la sociedad, en la comunidad, en los países, la prosperidad va inversamente proporcional a la fertilidad. Mientras mayor próspero es un país, generalmente hay una disminución de la fertilidad. Por supuesto, vamos a considerar esto incluso a pesar de la incidencia secular de la menarquia. Sencillamente que cada 100 años, el inicio de la menarquia es en edades más tempranas y por lo tanto la actividad sexual también es más precoz a medida que pasa el tiempo. Podemos considerar la anticoncepción como un pilar de salud reproductiva. Por lo tanto, va a influir entonces en la pobreza, en el bienestar general familiar, del núcleo familiar. Recordemos que el ciclo vicioso de la pobreza comienza con aquellos que tienen poca accesibilidad o pocos recursos para optar por métodos de anticoncepción y por lo tanto en nuestro medio lo vemos muy frecuentemente con los embarazos precoces, niñas embarazadas que no tienen capacidad de atender el niño y no tienen capacidad de cultivarse ni educarse y tener una profesión posteriormente. Eso ocasiona un círculo vicioso de dependencia y por lo tanto un círculo difícil de romper, el círculo de la pobreza. Eso llevado al ente familiar, por supuesto, compromete mayor al núcleo. Los derechos de la persona es importante dentro de nuestro protocolo de anticoncepción darle el derecho que corresponde a cada mujer para decidir su descendencia, el número de la misma y el momento en que debe tenerlo. Pero no confundir esto con el libertinaje, deber asumir también, así como asume su derecho, también debe asumir la responsabilidad que conlleva ese derecho. La reducción, importantísimo en estos protocolos, en estos de anticoncepción y planificación familiar, importantísimo porque se ha demostrado que se ha logrado reducir la mortalidad materna. Igualmente así, con la igualdad de los sexos, es la participación en forma unificada de tanto el hombre como la mujer en la planificación familiar, cosa que en países desarrollados se da a mayor cabalidad y en países subdesarrollados es difícil verlo así. De tal manera que la connotación de este símbolo femenino, símbolo de mujer, en la connotación para cuando hablamos de planificación familiar o de anticoncepción o protocolos o programas de anticoncepción, se ve traducido en esta imagen que semeja al símbolo femenino y que significa que el peso de la planificación familiar, de la anticoncepción, el 90% lo lleva la mujer. En contraposición con el símbolo masculino, que cuando hacemos la similitud o hacemos la correspondiente respuesta ante la planificación familiar, vemos que se ejecuta, sálvese que pueda. La anticoncepción, un poco de historia. 1950, Luther Marker, que es un químico norteamericano, tuvo para sintetizar, vamos a señalar un poco de la anécdota, que para lograr obtener 1 gramo de progesterona tenía que utilizar o usar 2.500 cochinas y estar embarazada las mismas para poder obtener 1 gramo de progesterona de sus ovarios. Este mismo químico empezó a fundar su empresa Sintes, que posteriormente en la actualidad es la Organon, pero en aquel momento se trasladó a Texas y empezó a utilizar la sintetización o la obtención de estrógenos a través de los fitoestrógenos que son naturales, a través del ñame salvaje. Estos fitoestrógenos todavía se siguen utilizando en la actualidad como terapia hormonal sustitutiva, a través, valga la cuña, con femadona, que es derivado de ñame salvaje,
o derivados de la soya, como es el Climasoy. 5 años después, Pinko Chan Rock en Tokio sintetizan por primera vez la progesterona. Posteriormente, un año después, Celso Ramón García, Erich Raguay asocian esta progesterona a estrógenos, también conjugados, sintetizados en laboratorio. En 1960, 4 años después, la FDA le da comercialización, permite la comercialización, sobre todo en el hemisferio occidental, de todos los países industrializados. Esa comercialización de estas hormonas combinadas, estrógenos progestágenos, permite entonces la utilización de la píldora, la famosa píldora. Tan importante esta píldora que coincidencialmente, para finales de ese mismo año, 1960, se funda el movimiento por primera vez de liberación de la mujer en Estados Unidos, que trascendió 20 años más. Hablemos que este movimiento, la característica que tenía es que fue un movimiento mundial, no fue local, no fue por un país, sino sencillamente fue un movimiento mundial. Posteriormente, muchas subsidiarias que se han producido después de este movimiento de liberación de la mujer. La anticoncepción, tenemos una amplia gama de las mismas, de los cuales vamos a relatar en pocos minutos, de los naturales, los que son menos efectivos, pero que, por supuesto, han sido tradicionalmente usados en la antigüedad y persisten muy poco en el uso actualmente. Vamos a hablar de métodos de barrera que, a pesar de tener mucho tiempo, determinan y marcan la pauta todavía. Tener las características de que generalmente los países desarrollados, los métodos anticonceptivos para planificación familiar más usados son básicamente la píldora, que ha marcado pauta, igualmente así los preservativos o los elementos de anticoncepción de barrera. En forma tradicional, en cambio, en los países subdesarrollados, se ha visto que en forma tradicional se utiliza más que todo el DIU, utilizamos dispositivos intrauterinos, y también los métodos quirúrgicos. Tanto es así en boga el método quirúrgico, esterilización quirúrgica, esterilización femenina, que incluso hace años atrás, pocos años atrás, aparecía como indicación parcial, una indicación relativa para cesárea, el deseo de esterilización, cosa que es inadecuada, una conducta inadecuada. Vamos a ver entonces que métodos de anticonceptivos, vamos a comenzar comparados con los métodos que van a ver más adelante, son métodos de menor eficacia, por supuesto, porque son métodos naturales. Dentro de ellos vamos a hablar del ritmo, o el método del calendario, el método de Billing, que generalmente es acompañado con el método de la temperatura, y el método de coitus interruptus. Con el método de ritmo, o el método de calendario, es muy sencillo. La ventaja que tiene es que la paciente debe tener, puede ser hasta una desventaja para la mayoría de las mujeres, debe tener una regla regular, debe ser normorreglada. Puede ser una desventaja. No todas las pacientes tienen reglas o no son normorregladas. Es un diario que tiene que abrir la paciente, de donde describe de 6 a 12 meses sus reglas pasadas para predecir sus reglas futuras. De tal manera que tiene que haber un diario para relatar esas reglas menstruales. En esas reglas, la regla del ciclo más corto, en ese momento, le va a restar 18 días, lo que corresponde al primer día fértil de la paciente. Igualmente así, el periodo más largo le va a restar 11 o 12 días y va a corresponder al último día fértil de esa paciente. Esos días fértiles son los que deben tener, son los de riesgo de salir embarazada y por lo tanto tiene que omitir las relaciones sexuales esta paciente. Otra desventaja que tenemos que relatar es que esta paciente, por más normalidad que se presente, por ejemplo, en este caso, la paciente tiene cada 28 días la regla. Por supuesto, vemos que las franjas amarillas son las que corresponden al momento ante la regla en que la paciente puede tener relaciones sexuales. Como vemos aquí, a pesar de ser una paciente no reglada, la disponibilidad para tener relaciones sexuales sin el riesgo de salir embarazada por estos franjas azules que corresponden a los días fértiles son apenas unos 15 días. De tal manera que limita las relaciones sexuales de la pareja en un 50%.
Esta limitación o desventaja también se presenta aún en mayor proporción cuando la paciente no es normorreglada, que presenta reglas de 27 a 32 días, por ejemplo, 27 a 32 días. Una paciente que, por supuesto, va a disminuir los días que va a poder tener relaciones sexuales, incluso hasta un 35%. Corresponde, por supuesto, a una desventaja para esta paciente. El otro método, el método de Billing, conocido también como el método de periodos secos y periodos húmedos por la mujer, donde el moco cervical, básicamente ese moco cervical, que es un moco que se caracteriza por ser un moco grueso, un moco opaco, en momentos en que la paciente no ovula, y en los momentos de preovulación, ovulación y posovulación, durante unos aproximadamente 3 a 5 días, ese moco se transforma de un moco fragmentado, un moco espeso, se transforma en un moco filante, como clara de huevo, que se puede estirar. La paciente siente esta humedad en la vagina y generalmente puede colocar o explorar su moco y se va a encontrar que es un moco cervical, como dijimos anteriormente, claro, incoloro, y no tiene olor tampoco. Hay que hacer una salvedad también, hay pacientes que tienen son excepcionales aquellas que tienen la característica de sentir el signo de la ovulación. Mistress-Mer es un signo que se caracteriza porque el líquido folicular, al romperse el folículo maduro y desprender el óvulo, ese líquido puede irritar la cavidad peritoneal y presentar dolor a la paciente. Como dije anteriormente, son pacientes excepcionales que sienten cuando ovulan. Sin embargo, la mayoría de las pacientes lo que tienen es la característica del moco cervical de ovulación o los periodos húmedos, de los cuales refiere ella. En ese momento la paciente debe estar sin tener relaciones sexuales porque es el momento de los días fértiles. Generalmente este método se puede asociar con el método de la temperatura, donde la paciente también abre su diario de las menstruaciones, en el cual se debe tomar la temperatura todas las mañanas antes de levantarse, antes de desayunar, en la misma cama, se toma la temperatura oral y va a ver que el efecto de la progesterona del momento de la ovulación actúa sobre el sistema termorregulador hipotalámico, de tal manera que aumenta la temperatura un 0.3, 0.5 aproximadamente 0 grados centígrados, y la paciente registra este aumento de temperatura. Este aumento de temperatura, ¿qué básicamente indica? No indica el momento de ovulación, que es indeterminado para ella, pero sí indica el momento posovulatorio. De tal manera que también debe controlarse esos 5 o 7 días sin tener relaciones sexuales. Limitar sus relaciones sexuales en esos días fértiles. El coito interrupto es practicado aún todavía en pocas parejas. Generalmente es un método poco seguro. Consiste en retirarse antes de la eyaculación. Es un método, como dije, poco seguro porque en el momento de la lubricación, en el acto sexual, las glándulas de Cooper masculinas pueden secretar para lubricar y a la vez puede llevar, arrastrar el espermatozoide. El mismo principio que se presenta cuando la paciente tiene la eyaculación en los genitales externos, es poco seguro porque las secreciones vaginales pueden arrastrar esos espermatozoides y la paciente puede quedar embarazada. Si tomamos en cuenta también lo que nos decían los sexólogos Master y Johnson, que el orgasmo corresponde a una pérdida inconsciente, una pérdida consciente en forma instantánea de muy corto tiempo, entonces tenemos que tener precavido, la pareja tiene que estar precavida y la mujer tiene que tener unos reflejos muy exaltados para poder, por supuesto, actuar en el caso de que esta inconsciencia orgásmica de la pareja se mantenga. Y entonces vemos aquí que en cuanto a los métodos de barreras han sido muy utilizados, han marcado una pauta y todavía siguen siendo de mucha efectividad, sobre todo porque la mayor ventaja de los mismos es que protege contra las infecciones de transmisión sexual, por supuesto. Es una ventaja ineludible. Inicialmente eran de intestino de oveja, posteriormente fueron fabricación con látex y en la actualidad se utiliza poliuretano o silicona para mayor sensibilidad del mismo y mayor resistencia.
De preservativos masculinos hay una gama múltiple de diferentes tamaños, diferentes colores, diferentes formas, hasta sabores incluso. Entonces vemos que es eficaz, es ampliamente disponible, por supuesto la prevención de transmisión sexual, infecciones, puede usarse en combinación con los espermicidas, que se puede combinar fácilmente con ellos, y permite la acción o la participación activa de la pareja masculina en la planificación familiar. Ese anticonceptivo, por supuesto, método de barrera, importantísimo. Recordar que debe colocarse antes del contacto vaginal, a dejar un reservorio en la punta para el depósito del semen. Debe utilizarse siempre base acuosa, no oleosa, ni petrolato como la vaselina, porque disminuye su resistencia. Y durante la retirada debe ser importante sujetarlo para que no se derrame el semen. Y en caso de lo mismo, bueno, entonces en caso de derramarse o desgarrarse, utilizar anticonceptivos de emergencia que nuestros compañeros van a reseñar más adelante. El método anticonceptivo también de barrera en la mujer es tradicional el uso hace un tiempo relativo de diafragma, del capuchón cervical y el principio del condón femenino, que es un principio que el preservativo para el masculino, con dos anillos, donde un anillo de esos se ubica a nivel cervical y el otro anillo a nivel de los genitales externos, para cumplir el mismo mecanismo que utiliza el condón. Entonces vemos aquí que hay diferentes intervalos de tiempo donde la planificación familiar era diferente. En la antigüedad se hablaba de castidad con método de planificación familiar, cosa que no es compatible porque es como tener un vehículo blindado y no sacarlo del garaje. Cuando hablamos de métodos anticonceptivos, de planificación familiar, hablamos de métodos donde se permite el acto sexual, pero con toda la protección indicada. La píldora 60 marca una pauta importantísima, tanto es así que creo que la liberación femenina, por circunstancias, me imagino que coincidencia, tuvo que ver mucho con la parte de la liberación sexual. Y posteriormente vienen las redes sociales, en la actualidad, el esparcimiento, el televisor, por supuesto, ha servido de un coadyuvante para el método anticonceptivo. Agradecido entonces por la atención. Vamos a continuar con los compañeros. El taller de anticoncepción se siga dictando.